Qué tragedia, ¿verdad? Que Él diga, I know you not, no os conozco. La mensajera del Señor, comentando sobre esta parábola en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dice lo siguiente con respecto a las vírgenes. Pareciera que todas se miran iguales, pero no son iguales. En la página 338 de Palabras de Vida del Gran Maestro, la mensajera del Señor dice así: las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. Noten, una obra superficial. No conocen a Dios. Por eso Cristo dice, no os conozco. No conocen realmente a Dios. No han estudiado su carácter. No han tenido comunión diaria con Él. Por lo tanto, no saben confiar, cómo confiar en Él, cómo mirarlo y vivir. Su servicio a Dios, su culto, degeneró en mero formalismo. ¿Podrá estar esto describiendo nuestra amada iglesia? No conocemos realmente a Dios, no tenemos comunión diaria con Él. Nuestro culto es mero formalismo, ritual. Sigue diciendo, vendrán a ti como viene el pueblo de Dios. Se estarán delante de ti como tu pueblo escogido. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, pero el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Estamos más ocupados en los asuntos financieros de este mundo, en conseguir el dinero y la avaricia antes que en las cosas espirituales. Venimos como pueblo de Dios, nos sentamos a oír su palabra. Decimos que somos el pueblo escogido. Y eso, por cierto, es una cita de Ezequiel capítulo 33 y versículo 31. Vienen como vienen el pueblo de Dios. Se están delante de mí, dice el Señor, como si fueran mi pueblo. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Debemos preguntarnos todos a esta hora: ¿pertenecemos nosotros a la clase de las vírgenes insensatas? ¿Ha degenerado nuestra vida espiritual en un mero formalismo? ¿Somos adventistas de rutina? ¿Vamos a la iglesia por costumbre, porque ya nos acostumbramos el sábado a venir a la iglesia? ¿Acaso nuestro culto es una serie de ejercicios y ceremonias habituales, igual que los judíos en el tiempo de Jesús? ¿Acaso nos sentimos seguros porque estamos entre los que tenemos la verdad? Todas las vírgenes tenían lámparas. ¿Nos sentimos tranquilos porque estamos entre los que esperamos la venida del Señor? ¿Somos adventistas? Todas las vírgenes estaban esperando al esposo.
o nos sentimos bien porque tenemos un testimonio en nuestra vida y estamos compartiendo nuestro testimonio con los demás. Todas las vírgenes tenían luz en sus lámparas, todas. Es más, cuando se escuchó el clamor, viene el esposo, todavía las lámparas no estaban apagadas. Ellas dijeron a las otras: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Todavía tenían luz en sus lámparas, todas las 10 vírgenes. Y sin embargo, 5 se perdieron. Si nos conformamos con una obra superficial del Espíritu Santo, podemos estar entre estos que se describen en esta parábola como vírgenes fatuas. ¿Estamos realmente estudiando todos los días nuestras Biblias? ¿Estamos todos los días bebiendo de los mensajes que Dios nos ha dado a esta iglesia remanente a través del espíritu de profecía? ¿Estamos manteniendo comunión diaria con Jesús a través de la oración ferviente, o nomás oramos para cumplir? ¿Estamos estudiando el carácter de Cristo, conociéndolo más a fondo cada día? Hay 2 maneras como podemos comulgar con Él. Número 1, por el estudio de lo que Él nos ha hablado. A la ley y al testimonio. Aquí encontramos las palabras que Jesús inspiró. Pero hay otra manera como podemos comulgar con Él. Y la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para eso. Dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza anuncia la obra de sus manos. Las maravillosas obras de la creación nos hablan del poder, de la magnificencia de ese Dios creador. Qué tremendo poder tiene la naturaleza para inspirar, para elevar, para transformar nuestra vida. Hay poder en la naturaleza, aún en su estado mancillado por el pecado y degenerado por el mal. La naturaleza todavía nos habla del poder y la grandeza de Dios. Hace unos meses atrás, con los muchachos del Evangelio Eterno, mientras estábamos predicando en el centro de California, decidimos visitar el Parque Nacional de las Secuoyas. Y al entrar en medio de esos bosques gigantescos y caminar en medio de esos árboles, algunos de ellos que tienen más de 3.500 años de antigüedad, que comenzaron a crecer inmediatamente después del diluvio. Porque hay árboles allí que tienen 2.000 años, que ya estaban vivos cuando Jesús murió. Hay otros que tienen 3.000 y otros casi 3.500 años de antigüedad. Al ver la grandeza de esto, cuando nos reunimos en torno al General Sherman, uno de los árboles más grandes, posiblemente la criatura viva, la creación viva más grande del planeta Tierra, más antigua y más gigantesca en tamaño. Nos quedamos mirando ese árbol en torno y entró en nosotros una solemnidad, entró en nosotros un silencio aterrador de ver la grandeza de la naturaleza. Había otra gente alrededor y de pronto uno de los muchachos comenzó a entonar: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y todos irrumpimos en ese cántico. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, la naturaleza, las obras 1000 a nuestro alrededor,
Vemos tu grandeza. Y la gente que no venía con nosotros se unieron a nuestro cántico y comenzamos a cantar en inglés, How great thou art, cuán grande eres, oh Jehová. Y por un momento nos quedamos absortos, viendo cómo Dios utilizó ese momento para subyugar los corazones. Hay tremendo poder en la naturaleza, dice la mensajera del Señor, en el mismo libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 13. Por sí misma, la hermosura de la naturaleza lleva al alma lejos del pecado y de las atracciones mundanas. Y la guía, fíjense lo que hace la naturaleza, la guía hacia la pureza, hacia la paz y hacia la comunión con Dios. Necesitan ponerse en íntimo contacto con la naturaleza. Así las facultades mentales se fortalecerán. Se desarrollará el carácter y toda la vida del cristiano será ennoblecida. Qué tremendo poder tiene la naturaleza. Pero volvamos a nuestro tema, que es la condición de la iglesia, para ver entonces qué es lo que va a tomar para despertar a las vírgenes dormidas. Nuevamente la mensajera del Señor, comentando en esto, nos dice en la página 337 de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para el aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. No había diferencia alguna. Todas las vírgenes se miraban igualitas. Todas tenían su vestido especial esperando la venida del esposo. Eran acompañantes del cortejo nupcial. Todas tenían sus lámparas, todas estaban bonitas, arregladas, anhelosas de que llegara el novio a buscar a la novia. Pero dice aquí, lo mismo sucede con la iglesia que vive precisamente antes de la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Así que parece no haber diferencia entre las vírgenes sabias y las vírgenes fatuas. Dice un poquito más adelante, las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Representan la iglesia justo antes de la aparición de Cristo. Todas las vírgenes aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara. Todas están realizando el servicio de Dios. Aparentemente, todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 de ellas no están preparadas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas de verse destituidas, y cuando traten de arreglar su situación, será demasiado tarde. Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia: no os conozco. Quedarán excluidas de la sala del banquete. ¿Por qué? ¿En qué diferían
las vírgenes sabias de las vírgenes insensatas. ¿Cuál era la diferencia? Díganme. ¿Qué es lo que no tenían? ¿Tenían o no tenían aceite?